Buenos días, un gusto saludarlos. El día de hoy estaremos realizando una pequeña videoclase sobre el tema de leyes de Mendel. Mi grupo está formado por Brian Berrocal, José Daniel Chica, Heidi Martínez y mi persona, María Andrea Páez. Como lo mencioné anteriormente, la temática principal es leyes de Mendel. Dentro de los contenidos tenemos generalidades e historia de Gregor Mendel y su descubrimiento, y las 3 leyes de Mendel. Como estándar tenemos explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. Nuestro DBA comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y postmendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes. Y como competencia tenemos comprender y aplicar las leyes de la herencia para explicar fenómenos genéticos en plantas y humanos. Y nuestros indicadores de desempeño son identifica y describe las leyes de Mendel y aplica el uso de cuadros de Punnett para predecir la herencia de rasgos. Para entender un poco más sobre las leyes de Mendel, primero vamos a ver quién fue Gregor Mendel, explicándolo a través de esta breve línea de tiempo. Iniciemos en el año 1822 con el nacimiento de Gregor Mendel, pues Gregor Johann Mendel nace el 20 de julio de 1822 en Heinzenfort, un pequeño pueblo del Imperio Austriaco que hoy conocemos como República Checa. Mendel fue maestro, aprendiz, matemático, científico y un hombre de mucha fe, quien ante circunstancias adversas perseveró y gracias a las matemáticas realizó quizás uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Desde joven mostró mucho interés por la naturaleza y también por la ciencia, y además ingresó al monasterio de los agustinos en Berna. Más adelante, en el año 1856, inicia sus experimentos con guisantes. Inicia sus experimentos de hibridación con plantas de guisantes de nombre Pinus sativum en el jardín del monasterio. Él escoge esta planta ya que sus rasgos eran observables con facilidad, tomando como características principales el color de las flores, la forma de las semillas, la altura, entre otras características de esta planta. Durante 8 años realizó una recolecta de datos precisos sobre la información de los caracteres ya mencionados entre las diferentes generaciones que él estaba trabajando. Para el año 1865, presenta sus primeros resultados. En febrero y marzo de este año, Mendel presenta los resultados en 2 sesiones ante la Sociedad de Historia Natural del Monasterio de Berna. Describe 3 leyes fundamentales sobre la herencia de los caracteres que hoy se conocen como primera, segunda y tercera ley de Mendel, de las cuales estaremos hablando más adelante. Años después, en 1866, publica su trabajo. Hace conocida su investigación en la revista científica de la Sociedad con el título de Versuche über Pflanzenbreden, experimentos sobre hibridación de plantas. Su trabajo pasa desapercibido por la comunidad científica de la época porque en ese tiempo no era muy conocido el tema de la estadística y la biología molecular, lo que hizo que su trabajo no fuera netamente reconocido para ese tiempo. En 1844, lastimosamente, fallece Mendel. Muere el 6 de enero de 1884 en Berna, sin que su trabajo haya sido reconocido. En sus últimos años decidió hacer tareas administrativas en el monasterio, dejando un poco de lado el tema científico.
Para el año 1900, su trabajo fue redescubierto, ya que tres científicos europeos, Hugo de Vries, un holandés, Karl Correns, un alemán, y Erich Bohm, un austriaco, de forma independiente redescubren las leyes que Mendel había publicado años antes al realizar estudios similares. Por eso estos, al revisar literatura antigua, se encuentran con que Mendel ya había descubierto estas tres leyes y reconocen el mérito de su trabajo. 5 años después, es decir, en 1905, nace oficialmente el término genética. El biólogo británico William Bateson acuña el término genética para describir el estudio de herencia y promueve las ideas de Mendel. 4 años más tarde, en 1909, el científico danés Wilhelm Johansen introduce el término gen para referirse o hablar sobre la unidad básica de la herencia que Mendel había descrito. Es decir, su trabajo se está profundizando un poco más y se está haciendo más conocido, para darle paso a lo que hoy en la actualidad conocemos como Gregor Mendel, el padre de la genética. Con sus leyes y con todos sus estudios sobre herencia, influyó tan profundamente en el campo de la biología, de la medicina y de la agricultura, que se ganó el título universal de padre de la genética. A continuación estaremos hablando un poco sobre las tres leyes de Mendel. Bueno, antes de entender bien las leyes de Mendel, es muy importante que manejemos algunos términos básicos de la genética. Primero, el genotipo. Este es un conjunto de genes que un individuo tiene para un carácter. Puede estar formado por dos alelos iguales, como sería A mayúscula, A mayúscula, o A minúscula, A minúscula, como ejemplo, o diferentes como A mayúscula, A minúscula. El fenotipo sería lo que podemos observar, cómo se expresa ese genotipo. Por ejemplo, el color de una flor, el tipo de semilla o la textura de una planta. El ambiente también puede influir en cómo se expresa este rasgo. Los alelos son las diferentes versiones que puede tener un gen. Por ejemplo, si hablamos del color de una flor, podemos tener un alelo que da color morado, por ejemplo, A mayúscula. Y otro que da el color blanco, A minúscula. Por ejemplo, un individuo homocigoto, pues es aquel que tiene dos alelos iguales. Como por ejemplo, serían los dominantes con 2 A mayúscula o los recesivos con 2 A minúscula. En cambio, un heterocigoto sería aquel que tiene dos alelos diferentes. Como sería A mayúscula, la combinación de A mayúscula con A minúscula. Este último expresa el carácter dominante, pero también porta el alelo recesivo. Bien, ahora vamos a ver la primera ley de Mendel, también llamada la ley de la uniformidad. En esta, Mendel cruzó dos plantas de raza pura, es decir, dos plantas homocigotas, para un mismo carácter. Por ejemplo, una planta con semillas lisas con alelos A mayúscula y otra semilla rugosa con A minúscula. Al cruzarlas, todos los descendientes de la primera generación F1 fueron iguales entre sí y se expresaron solo el carácter dominante, que en este caso serían las semillas lisas. Esto nos enseña que cuando se cruzan dos organismos homocigotos, unos con alelos dominantes y el otro con alelos recesivos, toda la primera generación será heterocigota, A mayúscula, A minúscula, como se puede observar en la imagen que tenemos aquí, y mostrará únicamente el rasgo dominante, como en este caso sería, en el ejemplo, las semillas lisas sobre las rugosas. Por eso esta ley se llama así, porque todos los individuos de la F1 son uniformes, tanto en genotipo, todos serían A mayúscula, A minúscula, como en fenotipo,
que serían todas, en la muestra serían de carácter dominante. Bueno, en esta diapositiva podemos ver, vamos a ver de forma más visual cómo es un cuadro de Punnett, que nos ayuda a entender cómo se combinan los alelos de los padres. Supongamos que cruzamos una planta con genotipo AA mayúscula de semillas lisas, que es dominante, con otra AA minúscula con semillas rugosas recesivas. Al hacer el cruce, pues todas las combinaciones posibles nos van a dar un heterocigoto A mayúscula, A minúscula. O sea, todos los cuadros de Punnett van a tener el mismo resultado. Entonces, el genotipo de toda la F1 sería 100% heterocigoto A mayúscula, A minúscula, como lo podemos ver en el ejemplo que tenemos en la diapositiva. Si logran ver cómo está organizado y estructurado el cuadro, te darán cuenta cómo se organiza y por qué nos da estos resultados de la combinación de estos. Entonces, al tener 100% heterocigoto y como el alelo dominante es el que se expresa, el fenotipo sería 100% de semillas lisas. No veremos ni una planta con semillas rugosas en esta generación. Este cuadro nos confirma lo que dice la primera ley de Mendel, donde todos los individuos de la primera generación son iguales y se expresa el carácter dominante. Bueno, para mejorar la explicación, entonces, ¿cómo funciona el cuadro de Punnett? Como decía, el cuadro es una herramienta muy útil en genética para predecir cómo se va a combinar los alelos de los padres y qué probabilidad tienen los hijos de heredar ciertos caracteres. Como le decía, en este ejemplo sencillo, podemos ver que en la primera generación, en la primera ley de Mendel, supongamos que vamos a hacer un cruce. Entonces, el genotipo, el individuo es con un genotipo raza pura homocigoto, con otro individuo con un genotipo de raza pura pero recesivo, con alelo recesivo. Entonces, los padres y sus gametos, que son las células sexuales, aportan un alelo cada uno. El padre, que será por ejemplo, A mayúscula, solo puede aportar una A mayúscula. El padre, que tiene el AA minúscula, solo puede aportar una A minúscula. Entonces, ahora colocamos los alelos de los padres en la parte superior del cuadro y la otra en la parte lateral izquierda del cuadro. ¿Cómo lo podemos observar? En la diapositiva, en el ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice? Que los alelos recesivos los vamos a poner en la parte superior y los alelos dominantes en la parte lateral izquierda. Al hacer las casillas, pues se representa un hijo posible, una combinación de alelos. En este caso, todos los cuadros tendrían un heterocigoto A mayúscula, A minúscula, es decir, como lo dije, todos los hijos serían heterocigotos. El genotipo de la F1 sería 100% A mayúscula, A minúscula, y el alelo dominante, que es la A mayúscula, el fenotipo sería 100% semillas lisas, como ejemplo. Hacer la combinación siempre usamos la mayúscula del dominante, debe ir inicial, siempre debe ir primero que la recesiva. Entonces, tenemos la izquierda en el primer cuadrito A mayúscula, entonces haremos esa con la combinación con las de arriba, las inferiores, entonces sería A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Seguimos al siguiente, que también está la A mayúscula, hacemos la misma combinación, por lo cual se da de cuenta que todas serían una combinación igual. Entonces, este cuadro nos permite visualizar que todos los descendientes tienen la misma combinación genética y se expresa el mismo carácter dominante. Continuando, tenemos la segunda ley de Mendel o la ley de la segregación. Esta consiste en que los caracteres recesivos quedan ocultos en el primer cruce de la generación de dos organismos puros. Entonces, al tomar los descendientes de la F1 y obtener una F2 como generación, nos damos cuenta que tiene unos fenotipos correspondientes a la primera generación,
tomando como ejemplo el tono de la semilla. En este caso, en una proporción de 1 a 3, vemos que 3 individuos poseen el color amarillo y 1 posee el color verde. Esto debido a que al cruzar los F1, esos caracteres recesivos vuelven a flote para la F2. Para explicarlo de mejor manera, continuamos con el ejemplo. Tomaremos la característica principal del color de la semilla, detonando el color amarillo dominante como A mayúscula y el color verde, siendo un carácter recesivo, como A minúscula. Al cruzar dos padres de la generación F1, cuyos alelos son A mayúscula, A minúscula por A mayúscula y A minúscula. Continuando con el ejemplo, como todos sabemos, en la primera generación todos los descendientes tendrán los alelos A mayúscula, A minúscula. Al cruzar estos dos para la segunda generación, como no todos serán iguales, necesitaremos apoyarnos en la ley numerando a ambos padres con los números de 1 y 2 para cada uno de sus alelos, cruzando 1 con 1, 1 con 2, luego 2 con 1 y 2 con 2 respectivamente. Esto nos ayudará a sacar 4 individuos. El primer individuo será un organismo dominante con ambos alelos A mayúscula, 2 híbridos con alelos A mayúscula, A minúscula y un cuarto individuo con los alelos A minúscula. Esto gracias a traer de vuelta los alelos recesivos, los caracteres recesivos que se perdieron en la generación F1. Para finalizar, planteamos esta información en un cuadro de Punnett, donde veremos los posibles descendientes y obviamente la proporción ya mencionada 3 a 1, donde 3 de estos individuos tendrán la tonalidad dominante amarilla y un último la tonalidad recesiva verde. Muy bien, les venimos a hablar de la tercera ley de Mendel, la cual también se le conoce como ley de la segregación independiente. Esta ley nos dice que los genes que determinan distintos rasgos se heredarán de manera independiente sin importar uno del otro. ¿A qué se hace referencia a esto? Es que, por ejemplo, dos rasgos distintos como son el color y la textura, como se ven aquí, se van a heredar independientemente sin importar uno del otro a su descendencia, dándonos un porcentaje básicamente de 9, 3, 3, 1, que esto se lo explicaré más adelante. Ahora bien, para acompañar lo que es la tercera ley, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mucho mejor. En este caso vamos a tomar los dos mismos caracteres que tomamos en la diapositiva anterior, pero para el amarillo lo tomaremos como dominante, el verde lo tomaremos como recesivo. En el caso de las texturas, el dominante será para las lisas y la recesiva para las rugosas, como se pueden ver acá. Estas dos especies que tenemos aquí serán los padres, que la llamaremos generación P. Y como ven, ambas poseen las características que ya habíamos mencionado antes. Siguiendo con el ejemplo, tenemos claro que gracias a la primera ley, la generación F1, también conocida como primera generación filial, estos van a salir en su totalidad con los caracteres dominantes, como podemos ver aquí, que nos resultó lisas y amarillas. Entonces, para poder pasar a la F2, antes se necesita hacer un ejercicio con los nuevos padres, que serán los de la F1. Como vemos aquí, a cada letra le vamos a asignar un número 1 y un número 2. Esto nos va a ayudar a multiplicar, es decir, la A mayúscula siendo 1 se va a multiplicar por el 1, que es la L, y por el 2, que es la L minúscula. Así obtendremos, haciendo los mismos pasos para todos, obtendremos los alelos que se ven aquí, que será la A mayúscula con la L, luego la A mayúscula con la L minúscula, después tendremos la A minúscula con la L mayúscula y así sucesivamente. Ahora bien, continuando, ya una vez hallado con el ejercicio que les habíamos mencionado anteriormente, pasamos al cuadro de Punnett. En este, al hacer el entrecruzamiento entre los padres, que serán los de la F1, para obtener la F2. Como vemos aquí, como yo lo había mencionado al principio, cuando estaba mencionando la tercera ley, vemos que al hacer el cruce obtendremos una probabilidad de 9 entre 16 para amarillos y lisos, es decir, los dos caracteres dominantes. Luego tendremos un carácter dominante junto con unos recesivos, que serán una posibilidad entre 3 entre 16, que serán amarillas y rugosas.
Para el caso de el verde y el liso, también tendremos una probabilidad de 3 entre 16. Y para un individuo resultante que obtiene los alelos recesivos, solamente habrá 1 entre 16. Por eso se le dice como la proporción clásica mendeliana híbrida para la tercera ley nos dará un 9, 3, 3, 1.